Mi pastor Israel me comentaba que están en una serie de mensajes conociendo más a Jesús y su obra. Amén. Y por misericordia, hoy me toca compartirle Jesús, el Mesías prometido. Así que voy a invitar que abra su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. A mí que lo va encontrando, nos ponemos de pies. Vamos a leer un puro versículo como texto guía. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a orar, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar. Pedimos que esta palabra sea una palabra fresca para nuestras vidas, Padre amado, que mengue todo pensamiento de hombre y podamos ser una buena tierra, Padre amado, porque cuanto usted ha preparado desde la eternidad a este momento, pedimos tu bendición y dirección en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento, amados hermanos. Jesús, el Mesías prometido. ¿Qué es el Mesías? Mesías es el Cristo, viene del hebreo Meshiach, que es el ungido, alguien designado para un oficio y o propósito de Dios. O sea, el Mesías es alguien preparado, tomado, apartado para el propósito de Dios. Amén. Entonces Jesucristo es el ungido, apartado, prometido de Dios. Amén. Vamos al versículo 1, amén. Dice la palabra del Señor, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como en aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Para que podamos entender el contexto, amados hermanos, el pueblo de Israel estaba perdido, se habían olvidado de Dios. Amén, eran inmorales, eran pecadores, estaban completamente apartados de Dios. Y por cuanto usted sabe que todo aquel que se aparta de Dios, sufre. Amén, porque no es lo mismo pasar la prueba, la dificultad con Cristo que solo. Porque en Cristo hay esperanza. Cuando estamos solos, estamos solos. No hay amigos, no hay nada. Llamados hermanos, el pueblo de Israel era el especial tesoro del Señor. En Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Importante, cuando el Señor toma al pueblo de Israel, Él lo saca, amados hermanos, y antes de dar los 10 mandamientos, le habla por medio de Moisés, amén, y dice, vosotros visteis. Ellos habían visto cómo Dios lo había sacado de la esclavitud de 400 años, amén, y cómo Dios abrió el mar, puso la columna de fuego, la nube, la chequina, amados hermanos, y ellos traspasaron. Y estaban en lugar ya, una tierra donde solamente podían darle gracias a Dios, porque después de haber pasado el mar, amados hermanos, ya estaban a salvo. Entonces, Dios le dice, visteis lo que hice con los egipcios.
Ahora, si dieres tu oído a mi voz, sería mi especial tesoro. Importante. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en su vida? Levante su mano, por favor. Todos hemos visto en alguna manera, de alguna otra manera, la obra de Dios en nuestra vida. No, algunos lo han visto en la parte económica, o en la parte de salud, en la parte de matrimonio, de familia. Los niños, los jóvenes, de alguna manera han visto la gloria de Dios. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, si oyeren mi voz, si estuvierais atentos, sería mi especial tesoro. No sería cualquier cosa, no sería una iglesia más, un pueblo más, sino que sería un especial tesoro. No es una denominación, no es nada, es un especial tesoro. Y amados hermanos, si ustedes después leen el versículo 6 y el 7, amados hermanos, ellos dicen, todo lo que nos diga Jehová, nosotros lo haremos. Y eso era mentira. ¿Cuántos han dicho, Señor, yo te voy a seguir? Señor, yo voy a ser fiel. Lo que tú me digas de ahora en adelante, yo lo haré. Mentira, por hermano. Porque en alguna parte de nuestra vida nos decaemos, nos desanimamos, no estamos de acuerdo con las cosas y dejamos de ser especial tesoro. Pero no porque Dios nos deje, sino porque dejamos de oír la voz de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Neftalí y Zabulón, como lo habla aquí la palabra del Señor, dice, más no habrá siempre oscuridad. Oscuridad se le llama en la Biblia a un tiempo de juicio. El pueblo de Israel pasaba en juicio, hermano. Salían de una, caían en otra, pero no entendían. Eran contumaz. Y amados hermanos, dice, más no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Pasaban angustiados. Pasaban con problemas, dificultades, aflicciones. Amén. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Llamados hermanos, Zabulón era una tribu grande, amén, que se expandió más de lo que se le había dado en el libro de Jueces. Ellos se expandieron más porque eran hombres de guerra. Ellos eran los que aportaban guerreros para ir a luchar. Amén, llamados hermanos, dicen que tenían entre 52,000 y 60,000 soldados para ir a la batalla. Eran hombres de guerra, pero ellos vivían por la orilla de Galilea. Llamados hermanos, lo complicado era que cuando venían a atacar, no tenían para dónde huir. Llamados hermanos, ellos junto a los de Neftalí, que era una pequeña tribu que moraba entre cananeos. O sea, hombres y mujeres que no eran un pueblo de Dios. Entonces, los primeros que sufrieron las consecuencias de la cautividad, adivinen quiénes fueron. Zabulón y Neftalí. Zabulón era fuerte, pero cuando hay un juicio de Dios, no vale tu fuerza. Neftalí era una tribu pequeña, pero amados hermanos, compartía con los cananeos. Entonces eso, amados hermanos, el pueblo de Asiria, que era un pueblo gigante, amados hermanos, que eran crueles, que lo vamos a ver más adelante, amados hermanos, ellos eran los primeros que atacaban. Entonces no podían huir, no podían extenderse. Por eso dice que la oscuridad no sería siempre para ellos, porque estaban bajo ataque. Dice que la gloria del camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Galilea, amados hermanos, ahí estaban los Neftalí y Zabulón, pero estaba rodeado de cananeos o de naciones, se dice en otra versión. El pueblo que andaba en tinieblas, tiniebla, miseria, destrucción, ignorancia, tristeza. Cuando nosotros hablamos de tiniebla, nosotros solamente pensamos que es pecado. Pero aquí la traducción, amados hermanos, dice que la tristeza es miseria. No tan solo económica, sino como persona. A veces hay personas que son miserables. Amén. Teniéndolo todo, son personas miserables, amados hermanos. Amén. Destrucción, ignorancia y tristeza. Usted sabe que la ignorancia es por lo que pecaron el pueblo de Israel. Porque les faltó conocimiento. La ignorancia, amados hermanos, de conocer a su Dios. ¿Y qué más que tener tristeza?
Yo creo que nadie de los que hemos estado acá hemos tenido tristeza, hemos tenido desánimo, pero nunca hemos estado tan angustiados como la gente del mundo. Tanta tristeza, amados hermanos, cuando uno no conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque parece cliché, al fondo de ese propósito, conocemos que Dios no ha perdido el control de nuestra vida. Después dice, amados hermanos, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí el profeta habla como si ya hubiera pasado. Dice, vio gran luz. El profeta habla como si ya hubiera acontecido esta profecía. Recuerde que esta profecía es del Mesías venidero. Amén. Pero aquí el profeta estaba hablando como las cosas ya hubieran pasado. Y dice que vio gran luz. Luz representa las bendiciones, la presencia y la revelación de Dios. ¿Ha visto la luz últimamente? ¿Ha visto la luz, no, hermano? ¿Hemos visto las bendiciones de Dios? ¿Se le ha revelado la palabra de Dios? Entonces ha visto la luz, por favor. Amén. Llamados hermanos, dice que todo esto, las bendiciones, la presencia y la revelación de Dios están encarnados en nuestro Señor Jesucristo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 58:8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. El problema de esto, amados hermanos, que esto acontece en el tiempo de Dios. Ellos necesitaban al Mesías en el instante. Ellos necesitaban que el Mesías se apresurara. Por eso el salmista David dice en un salmo, apresúrate, Señor, a socorrerme. Cuando uno tiene una necesidad y habla con los pastores y le dice, oren por mí, usted quiere la respuesta inmediata. Señor, apresúrate a socorrerme. Pero no es así, Dios se toma su tiempo, porque Dios es el Dios de los tiempos, Él tiene el tiempo y la hora precisa para dar su bendición, para dar su respuesta. En este momento, esta tierra estaba en un juicio de parte de Dios. Llamados hermanos, Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Amén. El mundo, las naciones iban a estar en oscuridad, pero sobre el pueblo de Israel iba a resplandecer una luz gloriosa llamada Jesucristo. Cuando habla de sombra de muerte, amados hermanos, y que la luz resplandeció, Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. En los momentos más tristes de nuestra vida, amados hermanos, siempre hay una palabra de aliento, de ánimo sobre nuestras vidas de parte de Dios. Amén. Llamados hermanos, dice la palabra del Señor, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegraban en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Aquí está hablando como si hubiera ya hecho. Quiero que entienda eso. El pueblo estaba en juicio, pero cuando iba a venir la luz, cuando iba a venir Jesucristo, iba a haber gozo, iba a haber alegría. Y aquí dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos sembraban la tierra. Amén. Entonces, para ellos, recibir la cosecha de la siembra era una alegría. Gracias, hermano. Amén.
Y amados hermanos, era una alegría cuando los que son de sur o de campo, cuando trabajan la tierra, llega el tiempo de la cosecha, es una bendición. Aquí, amados hermanos, en Chile se hace la trilla, e invitan gente, hacen asado, un montón de cosas maravillosas. Entonces, para los que agricultores, cuando venía la bendición de Dios, era una bendición porque Dios estaba con ellos, había bendecido la tierra. Y aquí está diciendo, multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, en la cosecha. Después dice, cómo se gozan cuando reparten despojo. Cuando peleaba el pueblo de Israel, amados hermanos, y ganaban la batalla, recuerde que David cuando tomaba una ciudad, después repartía el botín. El soldado, después de haber peleado la batalla, aparte de ponerse contento porque estaba vivo, estaba contento porque repartía el botín. Amén. Pero, amados hermanos, en contraste de Isaías 16:10, dice que quitado el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque Zabulón, como estaba cerca de Galilea, tenía una parte donde entraba el viento y no se podía cosechar bien. No había cosecha y había tristeza en el tiempo de esta palabra. Y, amados hermanos, dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Yugo, vara y cetro son tres elementos de opresión, sufrimiento bajo la opresión asiria. Este pueblo de Israel no era libre porque tenía la opresión de Asiria. Tenían yugo. El pueblo de Asiria era conocido por el dolor que le marcaba a los esclavos. El yugo que ellos usaban era gigante, amados hermanos. ¿Usted conoce el yugo, cierto? Era totalmente pesado, entonces los que vivían en esclavitud sufrían aún más. Cuando habla de vara, usted sabe que la vara, por los más antiguos, nos usaban a nosotros para castigarnos. Amén. Pero, amados hermanos, imagínense, aparte de esclavitud, usar vara, usar la violencia contra las personas. Y aquí dice el cetro, la autoridad. Lo que yo digo, se hace. Entonces el pueblo de Israel estaba mal, estaba oprimido, estaba siendo esclavo, estaba siendo violentado y aún así ejercían autoridad sobre el pueblo de Dios. Llamados hermanos, aquí estaba diciendo que había quebrado el pesado yugo. Cuando iba a venir este Mesías maravilloso, se iba a quebrar el yugo de la esclavitud, la vara de la opresión y el legalismo, amados hermanos, que oprimía al pueblo de Israel. Y dice aquí, como en el día de Madián, cuando peleó en el libro de Jueces. Y aquí, amados hermanos, quiero que usted me ponga atención. Dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. El pueblo de Asiria se caracterizaba por hacer ruido con sus pies en la marcha. Amén. Ellos metían ruido, amados hermanos, cuando marchaban. ¿Usted ha escuchado un ejército marchar? ¿Ha visto la parada militar? Cuando la repiten y cantan así, máquina de guerra, y usted pasa de por allá y usted dice, amados hermanos, imagínense un ejército de miles yendo hacia Neftalí y Zabulón. Esto era tanto el tumulto, ¿sabe lo que significa tumulto? Significa temblar, vibración, rugido. O sea que iban avanzando y la tierra se movía, la tierra crujía y las personas que estaban en las tiendas sabían que venía el pueblo asirio para golpearlos, para tomarlos en esclavitud y para tenerlos bajo autoridad. Después dice, amados hermanos, que y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Los asirios, aparte de caminar firme, usaban manto ensangrentado,
que eran de las batallas anteriores, que ellos ya venían para amedrentar a los del pueblo del Señor. Se lo voy a contextualizar. Nuestro pastor oraba y decía, líbralo de la mente perversa, del abuso. Usted sabe lo que siente una niña o un niño cuando sabe que va llegando su padrastro, su padre, su tío, su abuelo a la casa y siente esa risa, siente ese habla y ella está en su pieza sabiendo que no hay nadie más y que va a ser abusada una y otra vez. Porque, amados hermanos, el viejo del saco no existe. Los niños están en peligro y son gente conocida. Eso es lo que escuchaba el pueblo del Señor. Escuchaba la bulla y sabía que algo iba a pasar. Pregúntele a los niños que su padre es ebrio, borracho, llegando fin de mes sin ni uno. Cuando él llega, la mamá le dice, ándate a la pieza. Y cuando él está en la pieza con su manito acá, y cómo escucha cómo golpea a su madre. Eso es lo que hacía el pueblo asirio. Intimidaba. Golpeaba psicológicamente al pueblo de Israel, lo asustaba. Yo no sé si usted cuando pequeño tuvo algún susto, pero espero que ahora, si tienes hijos, esos hijos no tengan susto, sino que puedan vivir confiadamente bajo la bendición del Señor. Cuando habla de manto ensangrentado, imagínense, amados hermanos, de batalla ya pasada, ellos llevaban las cosas ensangrentadas y las mostraban. El enemigo siempre va a querer mostrarte lo que antes hizo, lo que antes te hizo para amedrentarte. El enemigo usa las mismas tácticas de siempre. El enemigo te dice que si se le pasó a tus padres, te va a pasar a ti. Si les pasó, iba a pasar a tus hijos y a tus hijos. Mentira, hermano. Cuando llegó Jesucristo en acción, esto paró. Cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, amados hermanos, las maldiciones generacionales quedan hasta ahí. Ya no da nada más. Pero va a querer amedrentarte. Vas a escuchar el sonido y decir nuevamente, esto va a pasar. Vas a ver que alguien va a venir con las mismas consecuencias, pero tú tienes que entender que el que está contigo prevalece ante todo. Pero tú tienes que estar atento a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que no te intimiden. Para que puedas pelear la batalla. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor que el ejército llevaba todo esto, amados hermanos. Y aquí dice que todo esto, él tomaría el ejército, tomaría sus calzados gruesos, tomaría sus mantos y serán quemados. Servirán solamente para hacer fuego, porque esa es la promesa del Señor. Ahora, viene la promesa que leímos al principio como texto. Dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando habla, porque en Isaías 7:14 está la promesa de la Virgen, amados hermanos, dice la palabra del Señor, porque un niño no es dado, un niño no es nacido, hijo no es dado. Cuando habla de nacido, habla de la humanidad del niño y dado de su deidad, porque la mujer no conoció varón. Pero increíblemente, amados hermanos, este niño, Jesucristo, tuvo que nacer como cualquier otro, humanamente, pero tenía su deidad en su ADN. Después dice, amados hermanos, principado. Estará sobre sus hombros. Significa la autoridad estaba sobre él. La autoridad de Dios estaba sobre el Hijo. Después dice que su hombre llamará admirable consejero. Consejero en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Ustedes recuerdan a Ana, la mamá de Samuel? Cuando estaba con el sacerdote Elí en la mesa, el consejero Elí, ¿cómo actuó con ella? ¿Con sabiduría? ¿Con amor? ¿Con espíritu de mansedumbre? La vio y le dijo: mujer, digiere tu vino. Era un hombre líder del pueblo de Israel, un hombre que tenía que aconsejar al pueblo, pero no tenía el espíritu que iba a estar sobre Jesucristo. Ahora nosotros vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando la mujer la llevan por adúltera. ¿Qué esperaba el pueblo? Que fuera castigada, que fuera humillada. Pero Jesucristo les dijo bien claro, porque Jesucristo es justo. Y le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y de a poquitito todos empezaron a tirar la piedra. Consejero, le pregunta a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusan? No están, se fueron. Él dice: no peques más. Un consejo admirable, con amor, con espíritu de mansedumbre, con inteligencia, con compasión. Así es como nos trata el Señor. El mundo te denota, te habla, te humilla. Pero cuando tú vas a las plantas del Señor, Él te aconseja con amor. Podemos ver la iglesia en Apocalipsis. ¿Usted se ha dado la característica de Apocalipsis? ¿Qué le dice primero el Señor a cada iglesia? Yo conozco tus obras. ¿Cierto? ¿A usted cuando le va a retar la mamá, lo reta por lo bueno que hizo o por lo malo? Por lo malo, ¿cierto? Ya, Jesucristo no es así. Jesucristo primero nos dice las cosas buenas. Pero dice: pero tengo algo contra ti. Dígame si no es amoroso. Dígame que si no es inteligente. Dígame, amados hermanos, que no tiene un espíritu de consejo, de poder y de temor de Jehová. Por eso nosotros cuando aconsejamos con amor, con prudencia, para restauración. Y a veces también lo retamos. Amén, porque hay gente que le falta espíritu. Amén. Pero amados, amén, dice el pastor. Y amados hermanos, habla de un Dios fuerte. Indica que el Señor es un poderoso guerrero. Y en Éxodo 14:14, en el Antiguo Testamento, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea por nosotros? Jehová. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros? Tranquilos. A veces nos desesperamos por las cosas, pero hay uno que está tratando, amados hermanos, de moviendo todo para que podamos recibir la bendición. Pero, amados hermanos, yo busqué y Jesucristo no peleó. Jesucristo no abrió su boca. Jesucristo no dijo nada. ¿Y cómo este iba a ser un hombre, un Mesías, Dios fuerte y poderoso? Por eso, amados hermanos, usted sabe que en los discípulos había uno que se llamaba Simón el Celote. Celote era un movimiento revolucionario de ese tiempo. Era como el Frente Manuel Rodríguez, para que usted sepa. Y ellos creían que Jesucristo iba a venir a poner fuerza, a irse en contra de los romanos, a preparar una revolución, pero Jesucristo fue totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo puede ser un Mesías, un Dios fuerte, un guerrero, si vemos que Jesucristo no abrió su boca? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La mejor manera de pelear que Cristo hizo fue amarnos. Esa fue la mejor manera de pelear sobre nuestra vida. ¿Sabe por qué nosotros peleamos en el mundo? Porque no recibimos el amor, la atención que necesitamos. Cuando vino Jesucristo, nos mostró su amor inefable, amados hermanos, nos perdonó todos nuestros pecados.
No se recordó que usted hizo esto, como nos recuerdan a veces. No, pero tú hiciste esto el año pasado. No. Jesucristo nos recordó. Dice la palabra del Señor en Isaías que toman los pecados, nuestras transgresiones y lo echa a la profunda del amor y ya no se acuerda más. El enemigo nos pone cosas en nuestra mente. Pero Jesucristo, Dios, no se acuerda más. Y amados hermanos, esa era la manera de pelear de este Mesías. Él daba su vida por amor a nosotros. Dice que era un Padre eterno, un Padre perpetuo, un Padre para siempre. Amados hermanos, el Padre es el que tiene que proveer. El Padre es el que tiene que proteger. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos proveyó. Recuerde que Abraham iba a sacrificar a su hijo y le dijo, Dios proveerá, y proveyó un carnero. Nuestros pecados, Dios proveyó a Jesucristo. Y amados hermanos, Él es el que nos protege. Él es el que nos defiende. Cuando la iglesia se ve atacada, cuando usted se ve atacado, cuando el pastorado se ve atacado, usted tranquilo. Porque usted es la esposa del Cordero. Y el Cordero defiende a su iglesia. El Cordero sabe cómo actuar. El Cordero, usted debe estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre que nos provee y nos protege. Y amados hermanos, señala un rey y un padre que provee y protege a su pueblo para siempre. Él no se ha olvidado del pueblo de Israel. Porque hay algunos cristianos que predican como en contra del pueblo de Israel. Dios no se ha olvidado de Israel. Él es su pueblo. Nosotros somos injertados. Pero Él es su pueblo y nunca se ha olvidado del pueblo de Israel. Después dice que es príncipe de paz, el último título de estos cuatro. Dice en el libro de Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Si usted hoy en día tiene paz, tranquilidad, es porque Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por amor a usted, por amor a mí. Se lo voy a leer en la Biblia Pechita. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Cambia completamente ahora. Ya no lo escucho tan romántico como en la otra versión. Él dice que Él fue entregado ¿por quién? ¿Por los pecados de quién? Nuestros pecados. Su pecado, mi pecado, los pecados del que usted más quiere. Por culpa de usted y por culpa de mí, Él entregó su vida. Por causa de nuestros pecados. Y aquí, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. Él fue humillado, amados hermanos. Cristo el Mesías fue humillado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por las cosas que no hemos confesado. El Señor fue humillado. Y dice, amados hermanos, y el castigo por nuestra paz. O sea, nosotros merecíamos un castigo para tener paz. Él dio su vida por el castigo por nuestra paz. Cayó sobre Él y por sus llagas seremos sanados. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de un Mesías prometido, no es solamente alguien que nosotros estamos esperando. Es alguien ungido que fue preparado, apartado por Dios para un oficio y propósito. Amados hermanos, el propósito es de que hoy podíamos estar nosotros en la casa del Señor, adorando, bendiciendo, recibiendo las bendiciones del Señor. Entonces deberíamos estar más alegres, por hermano. Deberíamos estar con más gozo. Si hay alguien que dio la vida por ti, por mí, la paz que tú necesitas, Él te la ha dado a través de su sufrimiento. El sufrimiento de Él ha sido el gozo de nosotros. El sufrimiento de Él ha sido de la cosecha de nosotros.
El sufrimiento de Él ha sido vivir en paz cuando el pueblo asirio se acerca a nosotros. Cuando empezamos a tener miedo de alguna enfermedad, de algún hijo que nos llama, de alguien que no sabemos qué hacer con nuestra vida. Siempre esos ruidos van a molestar nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor que Él vino a darnos paz. No como el mundo la da, momentánea, encarillándonos, no. Como solamente Él la sabe dar. Hoy en día, amados hermanos, muchos se operan y quedan encarillados de por vida. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos da la sanidad de toda dolencia y enfermedad. Es a nivel de cada uno de fe. Amén. Pero ahí tenemos, no hay que postular, no hay que estar en una lista, no hay que esperar que nos llamen, que vamos al consultorio y sobra algún número. No. Él está ahí siempre para sanar nuestras vidas. Amén. El otro día hablaba con mi hija Sofía, que es la más chiquitita, tiene 12 años, y tiene que usar lentes. Y yo, papá, buena onda, le fui a comprar lentes. Y gasté mucha plata en lentes porque uno trata de que se la acomoden, porque para que se vea bien, para que no la molesten. Se los puso un día, hermano, un día. Cuando la fui a dejar el primer día de clase, se sentó atrás de la última. Yo le dije, Sofía, ¿veí? No, sí, me dijo, sí veo. Al otro día llego y le digo, ¿cómo estuvo tu primer día? Bien, pero me cambié. Se cambió más adelante. Pero porque no ve. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que le digo? Me dijo, papá, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Yo estoy pidiéndole con mi mamá que me sane de la vista. Por el simple hecho de no querer usar lentes. Pero ahí Dios está edificando la fe de mi hija de 12 años que le está pidiendo a Dios que sane su vista para no usar lentes. Porque yo le digo a ella, yo sin lente me veo feo. Yo por eso no pido sanidad de mi vista, porque sin lente me veo feo. Amén. Pero amados hermanos, tenemos las bendiciones. Solamente a una oración, a inclinar nuestro corazón, a buscar al Señor. Empecemos a vivir de este Mesías prometido. Empecemos a tomar las bendiciones que Dios ha tenido para nosotros, amados hermanos, amén. Después dice, amados hermanos, que este niño es el verdadero príncipe, es el que tiene el derecho a reinar y, amados hermanos, dará paso a la paz. Todos estos títulos definen la naturaleza divina y la humanidad de Jesucristo. Él es el Salvador, Dios hecho hombre. Amén. Todas las cualidades que le dimos son las cualidades que el Mesías tiene para nosotros. El Señor estuvo presente con el pueblo de Israel mientras estuvo aquí en la tierra. Estuvo con ellos, amados hermanos. Y amados hermanos, el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor resucitado trae su reinado de paz al corazón de los creyentes. Es la obra presente. Este niño restaurará el trono de David, el perpetuo trono de David. Amados hermanos, Jesucristo, en su amor y su misericordia, nos ha dado paz y tranquilidad. ¿Cuántos tienen paz? Levante su mano. Ahora, ¿a cuánto les cuesta dormir en la noche? De a poquitito van levantando la mano. Él nos ha dado paz, tranquilidad. No nos preocupemos del mañana. Usted tome su carga y entréguesela al Señor. Jesucristo es el príncipe de paz.
A él usted no necesita pedirle hora, no necesita que lo llamen para en algún momento se ocupará. Usted tiene un problema y usted acude a él. Yo veo a mi hermana embarazada. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel. Yo cuando sabía que iba a nacer Simei, que era niña, yo oré al Señor. Porque yo sabía que era niña. Y no sé si niño, niña, amén. Le va a servir este consejo. Lloraba al Señor. Y yo le decía, Señor, que no se parezca a mí, que no se parezca a mí. Porque yo soy feo, decía el Señor, y no quiero que la molesten. Hermano, son crisis que uno tiene. Entonces, mirándolo usted, mirándole, empieza a orar, hermano. Oré al Señor, sabía que era una niña. A los 3 meses le dicen a mi esposa que no se hiciera ilusiones, porque era de útero infantil, que en cualquier momento mi hija se iba a desprender y se iba a perder. Y amados hermanos, mi esposa llegó muy mal a la casa, oramos al Señor, y yo le dije, si Dios permitió concebirla, es porque tiene un propósito. Oramos al Señor, y amados hermanos, llegó el día de nacimiento. Mi esposa tuvo 5 días en el hospital, no podía dar a luz, no se dilataba, y no, qué terrible, hermano. Y amados hermanos, un día domingo, 5:20 de la mañana, me dejan entrar a maternidad, porque en ese tiempo no dejaban entrar antes a los papás, menos en hospital público. Y amados hermanos, yo lo único que pedía al Señor, que no se pareciera a mí, decía el Señor. Entonces cuando me dicen, ya había nacido, porque no se la pasan por no verla, sino que ya cuando está lista, y yo la miré y lloré, hermano. No porque se parecía a mí, sino que lloré porque no importaba. Era la bendición que Dios me tenía. Había nacido sanita, mi hija se llama Simei. El nombre Simei viene de la palabra Shema, que Dios oye. Entonces, siempre lo guardé en mi corazón. Y me di cuenta que Dios escucha los pequeños detalles. Mi hija, gracias a Dios, no se parece a mí, es hermosa. Amén. Pero yo me he dado cuenta que a veces uno se complica tanto orando al Señor. Y Dios, cuando uno busca al Señor de corazón, Dios nos concede sanidad. Dios nos da la provisión, nos da el descanso que necesitamos. Si usted está pasando problema económico, órale a Dios para que Dios bendiga a su esposo, para que Dios bendiga a su esposa, para que Dios bendiga a los niños. Amén, porque hoy día hay muchos que están estudiando en la universidad. ¿Cierto? ¿Cuántos están estudiando en la universidad? La gente son manos los que están. ¿Están los papás aquí? Es una inversión, hermano. Ellos van a bendecir sus vidas, porque ellos han visto que a usted le ha costado, que usted ha dejado de lado para darle a ellos. Estos niños van a ser de honra, de bendición para su vida. Por eso nunca deje de orar por ellos. Van a ser honrados por Dios. Llamados hermanos, este príncipe de paz se llama Jesucristo. Todos lo conocemos. En Juan capítulo 1, versículo 41, habla de Andrés, hermano de Pedro. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Imagínense, ellos estaban esperando por siglos al Mesías. Y Andrés dijo, hemos hallado al Mesías, le fue a contar a Pedro. Pedro estaba desilusionado. No quería saber nada de la religión. Llamados hermanos, Andrés le dice, hemos hallado al Mesías. Eran discípulos de Juan, ya habían visto a Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo a Simón, que es Pedro. Mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
tú serás llamado Cefas. El Mesías, la primera vez que vio a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. ¿Qué te quiero decir? Que el Mesías te conoce. Tú eres Javi, la que toca la mandolina. Tu padre es Jorge Beatriz. Pero Dios no conoce a Javi, la que toca el corista. Dios conoce a la Javi que va a la universidad, que también tiene sus crisis, yo creo, que también tiene a veces como cosas que hacer y no sabe qué hacer. Dios conoce a Cristian, no conoce al pastor Cristian, conoce al Cristian. A mi padre que falleció cuando yo tenía 6 meses de edad, conoce a mi mamá, pero me conoce a mí. Que las cosas no han sido buenas, pero solamente por el amor y la misericordia de Él, seguimos acá. Conoce a Israel, hijo de Jorge y Georgina. Usted lo puede ver como quiera verlo. Un hombre que ordena la iglesia, que está aquí, que está allá, pero Dios lo conoce a él en su intimidad. Cuando el hombre llora solo, cuando el hombre se aferra a Dios en todo momento, cuando tiene que tener más fe que toda una iglesia, porque todos lo están mirando. Ese Mesías lo conoce a él. Ese Mesías conoce a Ángel, a Mario, a todos los que usted quiera, él lo conoce tal y como es a usted. Después dice Mateo 16, 15, 16, y le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque algunos decían que el Mesías era Juan Bautista, Elías, otros decían que era Jeremías, pero le pregunta a los que estaban con él, ¿quién creen que soy yo? Y ahora Jesucristo le hace una pregunta a la iglesia, ¿quién cree usted que es el Mesías? ¿Quién es el que ha hecho su vida como la tiene hoy? Llamados hermanos, respondiendo Simón el Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre que no quería nada estaba reconociendo que el Mesías es el que había predicado en su barca, el que había llenado de peces su vida, el que había bendecido su hogar. Llamados hermanos, ese es el Mesías, el Cristo. ¿Usted quiere conocer más a Cristo? ¿Quiere conocer más a Cristo? Siga leyendo la palabra. Sígase palpando de la palabra del Señor en su vida. Porque ahí conocerá a Cristo el consejero, mi Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Salvador de este mundo, el que ha estado a su lado, el que ha provisto, el que ha sanado, el que ha guardado su familia, el que lo ha sustentado, el que le ha dado la fuerza para seguir adelante, aun cuando no ha tenido ninguna para llegar a este lugar. ¿Se ha dado cuenta que a veces no hay ganas de venir? ¿Se ha dado cuenta que a veces nuestra aflicción es como un dolor tan grande que no queremos llegar y de repente nos vemos aquí adentro? Y cantamos al Señor, y adoramos al Señor, y cantamos esta alabanza maravillosa de que el Señor es nuestro Salvador. ¿Y de qué lo va a salvar? De los asirios, de lo malo que hay en este mundo, amor. Este Señor es el que pelea tus batallas, mis batallas. Si no estamos aquí porque seamos grandes hombres, grandes pastores, no. Somos común y corriente. Pero Dios pelea nuestras batallas. Él sabe que cuesta. Él sabe que cada día hay que tener una palabra para animar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. Aún dejando de lado nuestro dolor, nuestra aflicción, seguimos adelante porque confiamos que este Mesías prometido es el que camina con nosotros, amados hermanos. Usted camina con Cristo. No sé si usted lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. Es el que ha guardado, el que ha sustentado, el que te ha animado a seguir adelante. Amados hermanos, si usted está hoy en este lugar, no es porque usted quiso, es porque el Espíritu Santo lo trajo para seguir conociendo a este Mesías maravilloso, a este Mesías que sufrió por usted, a este Mesías que fue golpeado. Cantamos una alabanza mientras tocaba nuestro pastor Israel. Él fue golpeado, humillado, pero Él lo hizo por amor a usted. Él así pelea sus batallas
para que usted no reciba golpes. Él ya los recibió. La vida no es justa. Por eso que Dios dice que sale el sol para justos y pecadores. Pero a veces sentimos que no es justa para nosotros. Pero le quiero decir que en cada problema usted va a ver al Mesías glorificado en su vida. Le quiero decir algo. Usted no puede ver al Dios que provee si no tiene necesidad. Usted no puede ver al Dios que sana si usted no se enferma o su hijo se enferma. Usted no puede ver a Dios glorificado en su vida si usted no pasa por las pruebas, porque la prueba que hace, fortalecer su fe. Eso es lo que quiere el Mesías, de que usted le adore con todo el corazón. Él es admirable, amados hermanos. La palabra en Isaías dice que Él no lo hizo atractivo, pero era admirable. La gente decía, ¿quién es este? Que tiene esa sabiduría, esa inteligencia, que sana y los vientos le hacen caso. Era admirable, amados hermanos. Ese es el Dios, ese es el ungido de Jehová, ese es el Cristo al cual nosotros servimos. ¿Usted cree que Él no peleará por usted? ¿Usted cree que Él no guardará su vida? ¿No guardará su familia? Claro que sí, pero siga conociendo a Jesucristo a través de la vida y resurrección de Él y a través de la palabra del Señor. Le quiero invitar a que se ponga de pie.